Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 5 de junio de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Noticias importantes que conoceremos durante la semana: el IPC del mes de mayo, que se publicará este día jueves, sumándose por supuesto ya a algunas noticias importantes que recibimos también la semana pasada para el mercado local. En primera instancia, como comentábamos el día viernes, el IMASEC del mes de abril, que marcó nuevamente un crecimiento negativo del 1.1%, la séptima entrega negativa de los últimos 8 meses de este indicador del índice mensual de actividad económica, y también la encuesta de operadores financieros, que rebaja las expectativas de tasa de política monetaria y de inflación para nuestra economía a 12 meses plazo. Contexto que claramente favorece nuestra estrategia de inversión, que va de la mano con la disminución de la tasa de política monetaria y también de la inflación. De esa manera disminuir también las tasas de descuento de los bonos que componen los fondos de renta fija y apelar al mayor valor de mercado de estos instrumentos. Si bien en el corto plazo, dado las altas tasas, fondos money market han tenido un muy buen retorno, claramente creemos que es el momento de comenzar a tomar posiciones en renta fija de, técnicamente hablando, mayor duración. Eso quiere decir de fondos mutuos de renta fija local con bonos de alta clasificación crediticia, que probablemente durante el año, ante un escenario de caída de tasa de política monetaria, superen el retorno de money market de depósito a plazo y tengan un excelente año en cuanto a retorno. Vamos a estar por supuesto atentos a todas las noticias respecto a eso. Nuestra recomendación de inversión en ese sentido son dos: para el corto plazo, Itaú Performance, fondo money market con retorno del 4.36% durante el año, y también Itaú Dinámico, un fondo de renta fija un poco más largo, flexible, etcétera, con retorno del 3.23% durante el año, pero con un 12% durante el año 2022, superando el retorno de depósitos a plazo, y claramente por la flexibilidad de la composición del fondo, una excelente alternativa para un escenario muy positivo que vemos para la renta fija local durante al menos el segundo semestre de este año, con tasas cayendo y valor de mercado de los bonos subiendo. También en cuanto a acciones locales, esto es que Chile Equities, con un retorno los últimos 12 meses del 9.06%, muy superior al retorno del 5.58% que muestra el índice como tal. El año 2022, nuestra recomendación de inversión, todo es que Chile Equities marcó un retorno prácticamente del 31% frente al 22% aproximadamente del índice. Nuestra recomendación para acciones locales. Y por el lado principal, las carteras de conservación de capital, especialmente las de 6 meses para el corto plazo, independiente que las inversiones en este tipo de instrumentos son bastante líquidas, los rescates se pueden hacer cuando los clientes lo estimen conveniente. Sin embargo, cuando hablamos de, por ejemplo, conservación de capital a 6 meses, hablamos del horizonte de inversión. En ese caso, lleva un retorno durante el año del 4.26%. Pasamos a revisar el mercado, donde tuvimos un excelente día para el IPSA el día viernes, 2.45%, 5.656 puntos al cierre, en un día, como decíamos, muy positivo para el principal índice de acciones locales. Dólar peso cerró en 799, cayendo 4 pesos el día viernes. Si nos vamos al mercado el día de hoy, tenemos al dólar a esta hora en nuestra pantalla marcando 796, bajando 3 pesos desde el cierre del día viernes, pero en general bastante plano, con objetivo en cuanto a pisos o soporte en primera instancia en 791 y luego en 784. Eso sí, se mantienen los fundamentales bajistas para el dólar, principalmente las variables externas a Chile que influyen en el cruce dólar-peso, como por ejemplo la caída de tasa de política monetaria esperada en Estados Unidos, que se traduce en la caída del dólar en el mundo, y la recuperación de China a través de alzas en el cobre y caídas en el dólar-peso en Chile. El dólar index hoy día avanza levemente un 0.04%, el cobre avanza un 0.78%, lo que puede justificar en alguna medida los 3 o 4 pesos de caídas del dólar el día de hoy en el mercado local. Acciones locales hoy día caen un 0.56%. Las acciones más trazadas son Sokimich B, que sube un 0.28%, en el Chile, que sube un 0.3%, y Falabella, que cae un 0.63%. Dado que nos estamos acercando ya a la mitad de este año 2023, es importante destacar que las acciones más rentables durante el año han sido Inversión en la Construcción, que ha subido un 68%, SL, que ha subido un 47.7%, y Aguas, que ha subido un 38.09%. Las más perdedoras están Sokimich B, que ha caído un 16.44%, CAP un 10.88% y Vapores un 11.6%. Si nos vamos a los tres principales índices de Wall Street, tuvimos un día viernes bastante positivo, con S&P 500 terminando arriba un 1.45%, con su mejor semana desde el mes de marzo. Dow Jones subió también un 2.12% y el Nasdaq ganó un 1.07%, todo eso el día viernes. Los principales
índices de Wall Street cerraron el viernes al alza tras positivos datos de empleo y después de que el Congreso aprobara también un proyecto de ley para elevar el techo de la deuda federal firmado por el presidente Joe Biden durante el fin de semana. Son los dos temas importantes que tuvimos durante la semana pasada. En primera instancia, el acuerdo entre demócratas y republicanos respecto al aumento del techo de la deuda de Estados Unidos, que permite que el gobierno pueda seguir funcionando pagando sus obligaciones, las obligaciones del Estado, etc. También la semana pasada, recordamos, tuvimos datos importantes en cuanto a creación de empleo no agrícola, sobre todo el día viernes, donde Estados Unidos crea 339.000 nuevos puestos de trabajo durante el mes anterior, muy por sobre los 180.000 que el mercado esperaba, pero muestra retrocesos en cuanto a tasa de desempleo, que sube al 3.7% desde el 3.4% anterior, y cae el ingreso medio por hora trabajada desde el 0.4% de la medición anterior al 0.3%. También las peticiones semanales por subsidio de desempleo y la encuesta de ofertas de trabajo habla de una fortaleza bastante marcada en el mercado laboral en Estados Unidos. Recordamos también que tuvimos algunas cifras de China, del sector manufacturero, que probablemente, dado que marcaron por sobre lo esperado, ayudaron al cobre a tener un mejor desempeño y, por supuesto, ayudar al dólar peso a seguir cayendo en Chile en línea con sus fundamentales extranjeros. Durante esta semana, el día de hoy se publicaron los indicadores de gerentes de compra del sector servicio de distintas economías alrededor del mundo, todas con un resultado bastante común. Arrojan sectores de servicios en expansión, tanto en España, Italia, Francia, Alemania, la zona euro y Estados Unidos, pero por debajo del consenso de mercado. Vamos a ver cómo los mercados están tomando el resultado de esta noticia el día de hoy en cuanto a cotizaciones. Si nos vamos a noticias relevantes esta semana, tendremos el día jueves peticiones semanales por subsidio de desempleo desde Estados Unidos, entre otras que por supuesto iremos comentando día a día. En términos estrictos, cuando llevamos prácticamente la mitad del año 2023, hemos visto, tal como lo proyectamos desde principios de año, una recuperación en los tres índices bursátiles de Estados Unidos, donde S&P 500 marca un retorno del 11.63%, donde Dow Jones marca también un retorno positivo del 1.8% y donde Nasdaq, el índice tecnológico, muestra una recuperación del 26.54%. También los fondos de renta fija muestran números positivos durante el año y nuestra recomendación de inversión en Estados Unidos se concentra en Renta Dinámica Global, un fondo en pesos con cobertura de tipo de cambio que invierte principalmente en renta fija de mercados desarrollados con un retorno durante el año del 3.97%. Fondo Income en dólares con inversiones también en renta fija de países desarrollados con un retorno del 2.5%. Top USA y Global Brands, este último manejado por Morgan Stanley, fondos a través de Itaú que marcan durante el año un retorno del 2.73% y del 0.18%. Son parte de nuestra recomendación de inversión durante este año. Recordemos que estos dos últimos, si bien son fondos de renta variable y los índices de renta variable han tenido un excelente resultado durante este año, recordar que por supuesto es importante la exposición al dólar, y dado que el dólar durante el año ha tendido a caer en Chile, tenemos un rendimiento en pesos bastante menor al que por supuesto tendríamos en dólares. Y por último, los mercados durante la semana comienzan de la siguiente manera: Asia con el Nikkei 225 de Japón subiendo un 2.2%, 0.84 arriba el Hansen de Hong Kong, y el índice de Shanghai subiendo levemente un 0.07. En Europa la jornada es levemente negativa, con el Eurostock cayendo un 0.43 y el DAX alemán cayendo un 0.55%, en una jornada donde claramente los mercados en Europa no reciben bien esta lectura de índice de gerentes de compra del sector servicios, en el fondo en niveles de crecimiento pero por debajo de lo que el mercado esperaba. Dow Jones cae un 0.36%, S&P sube un 0.17% y Nasdaq sube un 0.45%. Eso es todo por hoy, que tengan una excelente semana, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.